pasemos al estado de excepción. En el estado de excepción recordamos esto. Un planeta hace mucho tiempo donde hubo un virus. Bueno, después del show recordamos una vez más el coronavirus, ¿no? El coronavirus y cosas que ya hemos visto, ¿no? Que el coronavirus cambió cantidad de leyes, ¿no? Es algo muy excepcional, efectivamente. Los tiempos que hemos vivido los últimos 2 años han sido, digo, no le tocó vivir a nuestros padres. A nuestros padres les tocó vivir otras cosas, pero no un virus como estos, ¿no? Bien. Y entonces recordamos una frase aquí de Spider-Man. Grandes poderes implican grandes responsabilidades. Este es del tío de Spider-Man que le dice al morir, ¿no? Y efectivamente, y con eso lo recordará toda la vida Spider-Man. Bien, aquí podemos decir un poco lo mismo, ¿no? Efectivamente, grandes circunstancias excepcionales generan grandes poderes para resolver esas circunstancias excepcionales. Entonces, recordamos en Roma, cuando Roma era atacada por muchas personas, se le daban todos los poderes al que mandaba para que afrontara al ejército contrario y pudiera subsistir. Y bien, es bien interesante el caso romano. No podemos detenernos, pero también había unos límites al poder. Después de terminado el asedio o el problema o la catástrofe en Roma, el magistrado que tenía todos los poderes, el dictador, ¿no? Pues cesaba en el cargo, no continuaba. Ya terminada la guerra, terminada la catástrofe, ya dejaba de seguir ejerciendo y volvían las cosas a su normalidad. Muy bien. Problemas excepcionales piden que haya poderes excepcionales para solucionarlos, ¿no? Y efectivamente, este poder excepcional, esto es en Roma, esto es en todos los estados, y también puede darse en compañías y en otras circunstancias. Se está hundiendo el barco, pues bien, el capitán tiene poderes excepcionales para hacer cantidad de cosas, para tirar por la borda todas las propiedades de la tripulación y de los que están en el barco, sí, porque hay que salvar la vida, ¿no? Tiene un poder excepcional incluso para disponer de las cosas de los tripulantes que no son suyas para salvar la vida de todo el mundo. El presidente tiene un poder excepcional cuando hay una catástrofe nacional o una invasión del enemigo para poner frente a eso. ¿Se entiende por cómo nace esto, no? Y desaparece ese poder cuando desaparecen las circunstancias. Se ganó la guerra o se perdió, pero ya no tienes más ese poder. Bien, ya no se justifica, ¿no? Cuando pasan las circunstancias excepcionales o cuando llega una autoridad mayor, efectivamente, por ejemplo, hay un caos en un departamento, entonces hay que poner unas medidas de seguridad, pero después ya viene el jefe, y en el jefe ya toma las riendas y él es el que tiene el poder, ¿no? Efectivamente. Este poder faculta a requerir la ayuda de las personas y a limitar ciertos derechos según las circunstancias. Entonces, esto es muy interesante porque muchos pactos, bueno, pues, los presidentes han utilizado muchos de estos poderes excepcionales para hacer lo que les da la gana, en la historia, digo. Entonces, cuando se han firmado los pactos de derechos humanos, se han dicho, bueno, en estados de excepción, el presidente puede hacer muchas cosas, pero no puede transgredir estos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho... Cada pacto pondrá una lista de derechos. Hoy por hoy, incluso la técnica es la contraria en algunas constituciones. Es decir,
en los casos de estado de excepción, el presidente lo único que puede hacer es esto, y ponen una lista de las cosas que pueden hacer. Ya no es un poder ilimitado como el de algunos pactos de derechos humanos que dicen, usted puede hacer todo salvo esto, aquí es todo lo contrario, usted solo puede hacer esto. Bien, esto tiene sus problemas y sus ventajas, ¿no? Se protegen más los derechos de las personas, pero a la vez, si es una verdadera catástrofe, a veces uno pasa por encima de esas limitantes. Hoy se protegen mucho los derechos del ciudadano, pero con estados de excepción tan débiles que no facultan a los presidentes a hacer muchas cosas, no se entienden como, digo, muchas cosas. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, pongamos un ejemplo, decía, en estado de emergencia no se pueden suspender los servicios básicos, pero llegó el coronavirus y se suspendieron, porque era una crisis mucho más grande de aquella en la que pensaba el legislador cuando aprobó la regulación del estado de emergencia. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Para que se den cuenta que, más allá de lo que digan las leyes, digo, cuando son circunstancias demasiado excepcionales, no es razonable muchas veces seguir lo que dicen las leyes, sino saltarse la ley o poner una excepción a la ley. Efectivamente, la excepción justamente del estado de excepción. Ahora, la mayoría de veces los estados de excepción están bien regulados y no hace falta saltarse todo eso. En el fondo, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo razonable, lo de derecho natural aquí? Que el uso legítimo de este poder excepcional se usa legítimamente cuando se recurren a medidas idóneas, adecuadas, posibles y proporcionales al mal. ¿No? Sigo, si están bombardeando la capital, yo puedo utilizar seguramente misiles, pero si solo están en la frontera, yo qué sé, un par de balazos que vinieron, no puedo responder con misiles, ¿no? Bien. Está circunscrito al mal que se pretende solucionar. Está circunscrito. Digo, esto es otra cosa que es importante. Por la mala regulación que existía en el pasado de los estados de excepción, muchos presidentes en Latinoamérica y en todo el mundo, pero en Latinoamérica se vio mucho, dictaban, por ejemplo, hay una crisis energética. Entonces, no hay electricidad en el país está perdiendo millones de dólares cada hora. Entonces, dicto estado de emergencia. Pero el estado de emergencia me posibilita a mi presidente aprobar unas leyes muy rápido. Entonces, durante el estado de emergencia, Colombia, algún presidente en Ecuador y otros países aprobaron cantidad de leyes que no tenían nada que ver con el estado de emergencia. Pues aquí lo que hay que decir, te damos este poder, pero no para que hagas lo que te dé la gana, solo para solucionar el mal. ¿Sí? Y por eso es límite, ¿no? Si no pretendes solucionar ese mal, no puedes utilizar este poder. Esto es razonable, esto es de derecho natural. Está limitado temporalmente, obviamente. Una vez solucionado, pues no puedes perpetuarte en el estado de emergencia. Algunas personas, como les gustó tener tanto poder, algunos presidentes, durante el estado de emergencia, pues no decretaban su final, ¿no? Y bien, ya, entonces, claro, se hicieron muchos mecanismos después. Bueno, si el presidente no lo decreta, puede ser también el Parlamento. Y si el Parlamento no lo decreta, pues la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Ya, hoy por hoy ya se dan muchas posibilidades para que no solo sea el presidente el que decrete el fin del estado de emergencia. Y bien, una última idea, esto son simplemente recordar lo que ya vemos, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus está relacionada con esto. Si las cosas reguladas por cualquier ley, costumbre o contrato han cambiado tanto en tanto que resultaría absurdo cumplir aquella regulación, ella pierde fuerza. Pues lo mismo, ¿no? Aquí la ley. Muchas leyes están previstas para tiempos de paz, pero a veces, digo,
no se entienden en circunstancias muy excepcionales, yo qué sé. Se desbordó el río, bueno, pues mucho cuidado con las propiedades que están bordeando en el río, no hay que tener, digo, más bien hay que tratar de rescatar a las personas. Puedo meterme a la propiedad de otra persona para salvar a los niños que están ahí, desde luego, nadie va a decir no, cuidar la propiedad privada, no, primero es cuidar la vida de los niños, ¿no? Muy bien. Y este es el coronavirus, esta es la historia del coronavirus, y este ha sido el estado de excepción y los poderes excepcionales